Muy bien. Hablemos ahora de la Divina Comedia. Al iniciar esta obra, Dante aparece perdido en una selva oscura. Ve una luz y quiere avanzar, pero se lo impiden tres fieras, una pantera, un león y una loba. El poeta teme. Aparece Virgilio, quien sería un guía por aquellos lugares de ultratumba. Virgilio cuenta que Beatriz le había pedido que lo ayude y conduzca. Eso agrada mucho a Dante. El infierno. La primera parte de la Divina Comedia es el infierno. Dante y Virgilio pasan primero donde se encuentran los indiferentes, a los que el escritor tilda de inútiles. Estos eran castigados con terribles aguijonazos de insectos. Al llegar al río Aqueronte, los poetas se encuentran al barquero infernal Caronte, que lleva las almas hasta la puerta del infierno. Sobre la puerta se lee la siguiente inscripción: «Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza». El infierno está estructurado por 9 círculos, donde los condenados se encuentran distribuidos según sus culpas. Primer círculo: no bautizados. El primer círculo es el limbo o anteinfierno. En él se encuentran las almas que, aunque virtuosas, no conocieron a Cristo o no fueron bautizadas, incluido el propio Virgilio. Su pena es no poder gozar de los dones de la vida eterna. De él solo han sido liberados los patriarcas de Israel. Segundo círculo del infierno: lujuria. Reservado al pecado de la lujuria, uno de los pecados capitales. Es Minos, juez del infierno, quien desde la entrada examina las almas y determina el castigo. Allí se encuentra Cleopatra, Helena, Aquiles, París, entre otros. Se oye una borrasca infernal que nunca cesa en su rapiña, lleva a los espíritus, volviendo y golpeando les acosa. Tercer círculo: la gula. Reservado al pecado de la gula, es decir, a los glotones. Las almas sufren en un pantano infectado y la lluvia helada. En este círculo se encuentra el cancerbero Isiaco. El cancerbero atormenta con sus aullidos ensordecedores a los golosos y los muerde con furor canino. Cuarto círculo del infierno: avaricia y prodigalidad. Reservado al pecado de la avaricia, los despilfarradores también tienen un lugar en él. El lugar está presidido por Pluto, a quien el poeta representa como un demonio de la riqueza. El castigo es empujar con el pecho pesos enormes. Quinto círculo: ira y pereza. Reservado a los pecados de la pereza y la ira. Flegias, hijo del dios Ares y rey de los lápitas, es el barquero que lleva las almas por la laguna Estigia hasta la ciudad infernal de Dite. Los poetas se encuentran a Felipe Argenti, enemigo de Dante. Al verlos, los demonios encolerizan. Los iracundos se vuelcan desnudos y se muerden con furor insano. Sexto círculo: herejía. Se manifiestan las furias de la torre de Dite y Medusa. Un ángel los socorre, abriendo las puertas de la ciudad para avanzar al círculo de los incrédulos y heresiarcas, condenados a los sepulcros ardientes. Se encuentran a los nobles epicúreos, Farinata, Degliuberti, Gibelino y adversario de Dante y Cavalcanti de la casa Güelfa. Virgilio le explica al poeta los pecados según la escolástica. Séptimo círculo: violencia.
Reservado a los violentos, entre quienes se cuenta a los tiranos. El guardián es el Minotauro de Creta. Los poetas son llevados por el centauro Neso a través de un río de sangre. El círculo se divide en 3 aros o jirones, según la gravedad del pecado. Si fueron violentos contra el prójimo, son sumergidos en un río de sangre, ¿no? Y obviamente cuidado por los mismos centauros. Si fueron violentos contra sí mismos, los suicidas incluidos, convertidos en arbustos y árboles donde habitan las arpías. Y si fueron violentos contra Dios, la ley natural y el arte, se encuentran en un espacio arenoso y ardiente, sobre el cual llueve lentamente copos de fuego. Octavo círculo, fraude. Reservado a los fraudulentos y seductores. Se divide en 10 fosos circulares y concéntricos. Aquí se castiga a los rufianes, aduladores, cortesanas, practicantes de la simonía, adivinos e impostores, barateros, corruptos, hipócritas, ladrones, consejeros del fraude, cismáticos y promotores de discordia, y finalmente falsificadores y alquimistas. Son conducidos por Gerión, ¿no? Que es la imagen del fraude, monstruo con rostro humano y cuerpo de serpiente. El castigo que reciben son diversos en realidad. Son azotados crudamente por demonios o están destinados a chapotear en cloacas inmundas, son enterrados en antros ardientes, las cabezas trastornadas hacia atrás, lagos hirvientes, cubiertos con mantos de plomo, serpientes venenosas, lenguas de fuego, terribles enfermedades y asquerosas llagas. El último círculo, el noveno, que representa la traición. Aquí vamos a encontrar a Cosito, que es un lago helado reservado a los traidores, los cuales se encuentran enterrados desde el cuello hasta los pies. Los poetas se encuentran con los titanes y el gigante Anteo los lleva en brazos al último abismo. Está dividido en 4 fosas distribuidas así. Para los traidores a los parientes está la fosa Caína. Para los traidores a la patria, la fosa Antenora. A sus comensales o huéspedes, la fosa Ptolomea. Y a sus bienhechores está la fosa Judea. En el centro se encuentra el mismo Lucifer. Desde allí salen al otro hemisferio. Lucifer está sumergido en el agua helada hasta la mitad. Tiene 3 caras. Una cara amarilla que indica la impotencia, la cara roja que indica el odio y la cara negra de la ignorancia. El purgatorio. El purgatorio es el lugar del trasmundo donde las almas purifican sus pecados para poder aspirar al cielo. Esta idea, muy anclada en el imaginario medieval, es la que toma Dante. Por invocación de las musas, el poeta llega a las orillas de la isla del Purgatorio, ubicada en el hemisferio austral. Allí se encuentran a Catón de Utica, a quien Dante representa como el guardián de las aguas. Catón los prepara para el tránsito por el purgatorio. Antepurgatorio. Los poetas llegan al antepurgatorio en la barca impulsada por un ángel. Se encuentran el músico Casela y otras almas. Casela canta una canción del poeta. Al llegar Catón, les reprende y el grupo se dispersa. Los poetas notan la presencia de los conversos tardíos y de los excomulgados por su contumacia, negligentes procrastinadores de la conversión, los muertos repentinamente y los muertos violentamente. Antepurgatorio. Más adelante, el trovador italiano Sordello da Goito los guía a la presencia de los monarcas que deben purgar su ambición de poder. Entre ellos se cuentan las casas reales de Bohemia, Francia, Aragón, Provenza, Sicilia y de la Pulla. En la noche, mientras Dante duerme, Lucía lo transporta hasta la puerta del purgatorio.
Al despertar, el custodio graba en su frente 7P, en alusión a los pecados capitales, marcas que desaparecerán en la medida en que ascienda al cielo. El ángel abre las puertas con las llaves místicas del arrepentimiento y la conversión. Primera grada, soberbia. El aro primero o primer círculo del purgatorio está reservado al pecado de la soberbia. Aquí está, por ejemplo, Palas Atenea, la primera Niobe, etc. Estas almas trasladan agobiantes pesos. Dante pierde la primera letra P y se siente más ligero. Segunda grada, envidia. Está reservado a los que purgan la envidia, los cuales están cubiertos con cilicio, una vestidura áspera antigua, y sus ojos cosidos con hilos de hierro. Tercera grada, la ira. El círculo tercero está destinado al pecado de la ira. Virgilio explica a Dante el sistema moral del purgatorio y se reflexiona sobre el amor mal conducido. El punto central es afirmar el amor como principio de todo bien. Los iracundos cantan y se maltratan entre sí. Cuarta grada, la pereza. Está reservado al pecado de la pereza. Tiene lugar una importante discusión sobre el libre albedrío y su relación con las acciones humanas que surgen del amor, tanto para el bien como para el mal. También se recuerdan los efectos de la pereza. Los perezosos se persiguen sin descansar. Quinta grada, la avaricia. En el quinto círculo se purga la avaricia. En un rellano del purgatorio, los poetas contemplan ejemplos de la virtud de la generosidad. El purgatorio tiembla a causa de la liberación del alma de Estacio, un maestro y poeta latino que le rinde honores a Virgilio. Las almas de los avaros y pródigos lloran tendidos, boca abajo. Sexta grada, la gula. En este aro se purga el pecado de la gula. Estacio cuenta que, gracias a las profecías de la cuarta égloga de Virgilio, se libró de la avaricia y acogió el cristianismo en secreto. Sin embargo, fue este silencio lo que le valió la condena. Se encuentran los penitentes sometidos a hambre y sed, solo mascan el aire. Dante se sorprende de ver a Foresto Donati, salvado por las oraciones de su esposa. Séptima grada, lujuria. Reservado a los lujuriosos, Virgilio explica la generación del cuerpo y la infusión del alma. Desde un círculo en llamas, los lujuriosos cantan loas a la castidad. Se encuentran con los poetas Guido Guinizelli y Arnaud Daniel. Este último le pide oración. Un ángel anuncia que Dante debe atravesar las llamas para llegar al paraíso terrenal. Virgilio lo encomienda a su libre albedrío. Los lujuriosos son abrasados por llamas inapagables. El paraíso terrenal. En el paraíso terrenal, Matilde, una virgen del medioevo, que se ofrece a guiarlo y develarle las maravillas del paraíso, inician una travesía por el río Leteo y aparece una procesión precedida por los 7 dones del Espíritu Santo. La procesión representa el triunfo de la Iglesia. Beatriz aparece y lo insta al arrepentimiento. El poeta es sumergido en las aguas del Eunoes y se regenera. Vamos ahora con el paraíso.